Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas a Ciencia Abierta, este programa de conversación de divulgación científica del Par Explora Maule de la Universidad de Talca, junto a científicos y científicos de nuestra universidad y de muchas otras universidades del país y de Latinoamérica este año. Si hoy estoy en un programazo con grandes invitados, tenemos a nuestra Seremi de Ciencia y Tecnología, Paulina Assmann, y al astrónomo Ezequiel Treister del Instituto Astro UC. Bienvenidos, qué bueno estar con ustedes conversando sobre ciencia y tecnología en estos momentos tan difíciles, sobre todo, y donde la ciencia está llevándola en estos momentos. Paulina, ¿cómo estás? Gracias, Claudio, y gracias al Par Explora por invitarme a esta tarde de ciencia abierta que organizan ustedes todos los días jueves a las 6 de la tarde. Así que feliz de poder ser parte de este conversatorio con un gran invitado que es Ezequiel, un colega, donde nos va a hablar hoy día sobre estos agujeros negros supermasivos que han sido muy nombrados estos días por el premio Nobel que ganaron los investigadores Penrose, Jensen y la investigadora Andrea Ghez, que fue el Nobel de Física 2020, que está asociado con la teoría de relatividad, y sobre todo estos agujeros supermasivos que a todos nos llama la atención y que tenemos uno aquí en nuestra galaxia, en el centro, y que claramente Ezequiel nos va a hablar. Quisiera agregar una cosa, que un saludo para todos los que nos están viendo del Ministerio y bueno, del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera, que es súper importante el desarrollo de la astronomía en Chile, motivo por el cual trabajamos con este grupo de astrónomos, por ejemplo, aprovecho de contar en un comité que busca proteger los cielos del norte del país, para así asegurar la calidad de la observación, ya que Chile, como todos saben, tiene una tremenda ventana al universo, y que en esa materia aporta sin duda créditos importantes, tanto en investigación nacional, internacional, y como también en turismo. Entonces, la ciencia hoy es más integral que hace años atrás, y el compromiso de nosotros, aquí de la Secretaría, es vincularla con cada habitante del país. Así que feliz de estar aquí. Muchas gracias, Seremi. Ezequiel, bienvenido a este aula virtual nuevamente. Hace algunos años que no nos vemos, así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar de astronomía, una ciencia que tanto le gusta a los maulinos y a las maulinas. Hola Claudio, bueno, muy buenas tardes y bueno, muchas gracias primero por la invitación. Efectivamente, hace un par de años había estado ahí. Debo decir que echo de menos no estar en Talca ahora, estar en mi casa. La pasé muy bien en la visita, estábamos recordando las charlas estuve con motivo de un día de la astronomía, creo que fue en el 2018, decíamos. Y la verdad que, bueno, cuando todo esto pase me encantaría volver a estar ahí porque realmente una muy buena experiencia. Por supuesto, acá vamos a estar esperándolos a ambos. De ahí más adelante, en unos minutos, vamos a conversar las sorpresas que tenemos más adelante en torno al Festival de la Ciencia que se viene en noviembre, un evento nacional. Pero Seremi quería conversar, aprovechar que está con nosotros estos minutos. ¿Cómo ha visto esta efervescencia de hablar de ciencia y también la ciencia que está siendo tan importante en nuestras agendas cotidianas? ¿Cómo ha sido eso? Y usted también que ha estado llevando también dentro de la zona macro sur, llevando mucha experiencia y adelanto hacia estas comunidades. ¿Cómo ha sido esta experiencia? O sea, bueno, Claudio, esta experiencia ha sido así muy rápida. O sea, nacimos en medio de un estallido social y luego viene esta pandemia donde la ciencia sin duda ha sido un protagonista porque nos ha mostrado a la sociedad cómo tenemos una comunidad científica madura que puede dar soluciones concretas a la necesidad del país. Entonces tenemos, por ejemplo, ventilador mecánico, que si no hubiese, o sea, no lo necesitamos, y a lo mejor no lo vamos a necesitar, esperamos, pero lo pudimos hacer gracias a distintas instancias, y los laboratorios de diagnóstico, por ejemplo, cómo han apoyado al diagnóstico del SARS-CoV, que es súper importante para poder detectar a tiempo, aislar y no seguir contagiándonos. Los centros tecnológicos han aportado con los escudos faciales y hemos articulado esto. Y así una cantidad de iniciativas, por ejemplo, también lo de aguas servidas, que cómo se detecta el SARS-CoV-2 en aguas servidas, evitando brotes, porque las personas escriben esto al tercer día contagiados, pero no presentan síntomas, si es que lo presentan
a la semana. Entonces, y todo esto, hay los científicos que se han puesto la camiseta y han querido aportar en esta pandemia, y creo que eso ha demostrado una madurez de nuestro sistema que ha valido la pena, si bien no vamos a entrar en detalles con el presupuesto, pero si bien ha sido poco a lo largo de los años, sí, sí hemos podido tener una comunidad científica de calidad y que han sido pero, tremendamente un aporte para todos los chilenos. Yo creo que esa ha sido la gran experiencia en este tiempo de todas las capacidades que tenemos. Súper. Ezequiel, yo también he visto lo que están haciendo en Astra-UC, como estos conversatorios con premios Nobel, han estado mucho aprovechando este tiempo y divulgar ciencia. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sí, definitivamente. Es difícil hablar de algo bueno de la pandemia, ¿verdad? Sin duda es muy difícil, la estamos pasando mal, sin duda hay 18.000 muertos en nuestro país, no podemos hablar muy bien de la pandemia, pero sí podemos ver un lado positivo y por un lado, como muy bien dice la Seremi, espero que esta pandemia sea una oportunidad para mostrar la importancia de la ciencia, y quería felicitar también el trabajo que están haciendo, que he visto mostrando todo lo útil que es realmente tener científicos de calidad que estén a disposición del país, que sean capaces de adaptarse y de mostrar todos los beneficios que pueden traer y cómo responder a una emergencia como esta. Y en ese sentido nosotros también queríamos poner nuestro granito de arena, y en el Instituto de Astrofísica de la Católica organizamos desde ya un par de meses un ciclo de charlas, los webinars de oro los llamamos, y la verdad han sido excelentes. Nos han dado la oportunidad justamente en ese sentido de tener premios Nobel. Hemos tenido ya alrededor de 5 premios Nobel. Hace un par de semanas se dio nos reíamos después porque teníamos la charla de un premio Nobel donde uno de los panelistas era otro premio Nobel y empezaban a conversar entre ellos acerca de lo que veían para el futuro de la cosmología. Eso es un lujo. Mil disculpas por la demora, tuvimos un problema técnico, pero ahora ya estamos de vuelta con Ezequiel Treisler, con la Seremi Paulina Assmann. Así que, Paulina, por favor, si puedes presentar ahora sí a Ezequiel y estamos. ¿Lo presento Para, de nuevo? o seguir la continuidad. Yo creo que también Eso. despedirse de nuestra audiencia y de invitarlos más adelante, en noviembre, a que te acompañen en esta charla del Festival de la Ciencia, que es un festival donde celebraremos el conocimiento en todo Chile. Eso. No, bueno, que a todos los que nos están viendo, que no se pierdan esta... Ahora volvió los agujeros negros, la señal fue tragada por este súper agujero masivo del centro de la galaxia, así que esperamos que ahora sí. Bueno, Ezequiel, que nos habla sobre los agujeros negros supermasivos que se han estado hablando mucho esta última semana, y los dejo para no seguir demorando, y nos vemos pronto para el FESI con una charla y estamos preparando también, así que ahí el Para Explora lo va a difundir. Así que cariños a todos. Okay. Bueno, Gracias, Edemi. Muchísimas gracias, Paulina. Y bueno, o sea, tú me imagino que puedes dar esta misma charla sobre agujeros negros, de hecho, harto más teórica que tú puedes ponerle ecuaciones a todo esto. Así que, bueno,
estábamos hablando, habíamos empezado a hablar de los agujeros negros y tenía la sensación, espero no muy errada, de que los agujeros negros están un poco de moda y han hecho mucha noticia en estos últimos años. Había empezado ya el año pasado con esta imagen que dio vuelta al mundo, que estuvo en la tapa de todos los diarios, que estuvo en todos los canales de televisión, que es la imagen más nítida, más cercana que tenemos de un agujero negro supermasivo. Es el agujero negro que está en el centro de una galaxia que probablemente no les dice mucho, M87, pero vamos a hablar de eso un poquito en la charla de hoy. Y esta imagen que, bueno, a todo esto es en la cual Chile, obtener esta imagen, Chile fue protagonista y astrónomos de la Universidad de Concepción, colegas de esa universidad, jugaron un rol muy importante en obtener esta imagen. Ya con esta imagen que se publicó el año pasado, no, un poco nos dábamos por pagados, ¿verdad? Con los avances que había habido en este campo, en el área de agujeros negros. Y a eso se sumó la sorpresa un poco, la felicidad de la noticia de la semana pasada del Premio Nobel en Física de este año, del 2020, que fue dado justamente al estudio de los agujeros negros. Por un lado, por una parte más teórica de ecuaciones, de matemática, de Roger Penrose, y la parte más observacional de Kensel y Andrea Ghez. Y vamos a hablar también un poco de eso y de explicar por qué se le da el premio Nobel a esta persona y por qué es tan importante estudiar agujeros negros. Y un poco de eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Pero partamos un poco desde el principio. Partamos de qué es un agujero negro, ¿verdad? Probablemente lo habíamos visto en películas, los habíamos escuchado hablar, pero todavía nos suena un poco lejano. Y en realidad, para hablar de agujeros negros, podemos acercarlos mucho más a cosas mucho más simples y más cotidianas, ¿verdad? Y uno de ellos es el concepto de velocidad de escape, del cual probablemente lo escuchamos hablar. Bueno, ahora estoy sentado en mi casa, así que es un poquito más difícil. Cuando hablo en vivo, lo que hago es generalmente tomo una pelota de tenis y la empiezo a tirar para arriba, ¿verdad? Y la tiro y vuelve. Si la tiro un poco más fuerte, se demora un poco más, pero cae de vuelta. Si la tiro más fuerte, sale más alto, se demora más en caer, pero termina volviendo. Y así incluso, bueno, lo podemos hablar en charlas con niños más chicos y le pregunto, bueno, pero ¿qué pasa si tiro la pelota lo suficientemente rápido, le doy la suficiente velocidad de manera que no vuelva a caer? Y eso tan simple es el concepto de velocidad de escape. Lo podemos escribir con ecuaciones. Todo esto se desarrolló con la dinámica newtoniana de hace cientos de años, pero ese concepto tan, entre comillas, simple, nos permite entender qué es lo que es un agujero negro. Porque de hecho la explicación más simple de qué es lo que es un agujero negro es que es un objeto en el cual la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Ahora ahí es donde quizás se escapa un poco de la cotidianidad, porque la velocidad de la luz obviamente es muy alta, son 300.000 kilómetros por segundo, y en comparación, por ejemplo, para la Tierra, la velocidad de escape es algo así como 40.000 kilómetros por hora o 11 kilómetros por segundo. Es decir, y creo que eso sí lo tenemos claro, la Tierra está muy lejos de ser un agujero negro, y eso es porque su velocidad de escape es muy inferior a la velocidad de la luz y por lo tanto la luz que emitimos, o sea, si yo tomo una linterna y apunto para arriba, la luz va a lograr escapar. Sin embargo, un agujero negro es un objeto cualquiera en el cual la velocidad de escape es igual o superior a la velocidad de la luz. Y eso es súper importante porque digo, es un objeto. Nótense que nunca dije qué es lo que era. Nunca dije si era una estrella, si era una galaxia, si era una sala, si era una pelota de tenis. Y eso es súper importante. Cualquier objeto en el cual la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz es un agujero negro. De hecho, lo que podemos hacer, y prometo que no va a haber ecuaciones en esta charla, esta va a ser la única que voy a mostrar y no es importante para esta charla, pero lo relevante acá
es que más que, si hacemos que la velocidad de escape, si exigimos para que sea un agujero negro, que la velocidad de escape sea igual a la velocidad de la luz, entonces lo que le estamos dando realmente es un tamaño que se conoce como el radio de Schwarzschild, que bueno, de nuevo, es un nombre raro que no es necesario recordarlo, pero lo importante es que nos dice, dada una masa, dada una cantidad de materia dada, cuál es el tamaño que ese objeto tiene que tener para convertirse en un agujero negro, es decir, para que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz. Y de nuevo, puede ser cualquier cosa, puede ser, por ejemplo, nuestra estrella, el Sol. En ese caso, el Sol, que tiene una masa muy grande para nuestras escalas de 2 por 10 a la 30 kilos, su radio de Schwarzschild son 3 kilómetros. Dicho de otra manera, si yo tomo todo el Sol y lo comprimo de manera que su radio sea 3 kilómetros, entonces el Sol se convierte en un agujero negro. La Tierra también, que es mucho más chica, que es como 500.000 veces más chica, se puede convertir en un agujero negro. Pero en ese caso, tendríamos que tomar todo el planeta y comprimirlo de manera que su radio fuera 9 milímetros. 9 milímetros es más chico, para dar una idea, es más chico que una pelota de golf. Es decir, si tomamos todo nuestro planeta Tierra, que tiene un radio de como 6.400 kilómetros, y lo comprimimos al tamaño de una pelota de golf un poco más chico, entonces la Tierra formalmente se transforma en una pelota de golf. Y no hay restricciones en principio, incluso nosotros mismos podemos convertirnos en un agujero negro. De hecho, si tomamos una persona típica, como supongamos que tiene una masa de unos 80 kilos, entonces su radio de Schwarzschild, el radio que tiene que convertirse, que tiene que tener para convertirse en un agujero negro, es algo así como 10 a la menos 25 metros, y eso no nos dice absolutamente nada, pero para que nos demos una idea, el radio de un átomo es como 10 a la menos 11, es decir, tiene que ser muchísimo más chico. O sea, nosotros, si yo me quiero convertir en un agujero negro, mi tamaño tiene que ser mucho más chico que el radio de un átomo. Y ahí está entonces la limitación. Por eso los agujeros negros en general son objetos muy masivos, no por una limitación necesariamente física, a pesar de que hay otros fenómenos que entran en juego que no vamos a mencionar hoy, pero sí para que tengan un tamaño razonable. Las masas tienen que ser muy grandes, si no, el objeto tiene que ser, bueno, demasiado chico, y esa es la limitación fundamental. Ahora, una de las cosas que me encantan de los agujeros negros es que son relativamente simples, y eso puede sonar una contradicción. O sea, los agujeros negros siempre los asociamos con fenómenos exóticos, con cosas raras, ¿verdad? Con bichos raros, pero son extremadamente simples. De hecho, poniéndolo de otra manera, nosotros como seres humanos somos muchísimo más complicados que un agujero negro. Un agujero negro es tan simple que solamente está dado por 3 propiedades: su masa, su rotación, es decir, si está quieto o si está girando o no, y si tiene carga eléctrica o no. Y ya está, eso sería todo. Es decir, solamente con 3 números podemos describir completamente un agujero negro. Por eso me refiero que son simples. Comparémoslo como por un humano. Si tuviéramos que describir un humano completamente, probablemente necesitaríamos, no sé, 500, miles de números, ¿verdad? Para un agujero negro solamente necesitamos 3 números. Y para hacernos la vida aún más fácil, los agujeros negros astronómicos no tienen carga eléctrica total, con lo cual solamente necesitamos 2 números: su masa, la cantidad de materia que tienen, que a su vez nos da su tamaño, su radio y su rotación. Y eso sería. Entonces, los agujeros negros son extremadamente simples, pero al mismo tiempo son extremadamente complejos. Complejos en el sentido de que los fenómenos que ocurren, como el campo gravitacional que generan, es tan grande, los fenómenos que generan son súper interesantes, desde el punto de vista físico, son difíciles de entender, difíciles de modelar, y son fenómenos nuevos y que están muy alejados de nuestra vida diaria, nuestra experiencia cotidiana. ¿Okay? Y si bien hasta hace unos años
teníamos la duda de si los agujeros negros existían en el universo efectivamente, si bien la matemática nos permitía que se formaran y que existieran, la pregunta es si en la vida real, digamos, en el universo efectivamente existieran. Y ahora creo que sí, ya está confirmado y finalmente entonces Kip Thorne le ganó la apuesta a Stephen Hawking. Si es que escucharon esa historia, la podemos hablar después, pero efectivamente creo, y gran parte del premio Nobel que se anunció la semana pasada, y vamos a hablar de eso más adelante, es por la confirmación de la existencia. Ya sabemos y estamos seguros de que los agujeros negros existen, y de hecho en el universo vienen en tres tipos. Y acá hay una advertencia: los astrónomos somos pésimos poniéndole nombres a las cosas, tenemos muy poca imaginación, así que le pusimos estelares a los agujeros negros más chicos, que provienen de, básicamente son la muerte de estrellas, son el remanente después de que una estrella acaba su vida, y por lo tanto tiene tamaños, tiene masas del orden de una estrella más grande que el Sol. El Sol no va a morir como un agujero negro porque es demasiado chico, pero si fuese un poco más grande, alrededor de 3, 4 veces la masa del Sol, hasta 20, incluso más veces, ahora hemos descubierto hasta unos 100 veces las masas solares, podemos formar agujeros negros que llamamos estelares. Eso están en un extremo. En el otro extremo están los agujeros negros más grandes que conocemos, que son los agujeros negros supermasivos, que parten en 1.000.000 de veces la masa del Sol, y que llegan hasta el agujero negro más grande que conocemos o que creemos que existe en el universo, que son algo así como 40.000 millones de veces la masa del Sol. O sea, es gigantesco. Básicamente tomar todas las estrellas en una galaxia chica, pero en una galaxia, y convertirlas en un solo agujero negro. O sea, ese es el agujero negro más grande que conocemos en el universo. Y como los astrónomos somos muy malos poniendo nombre, a lo que está entre medio lo llamamos intermedios, agujeros negros de más intermedios. Así que esos son las tres variantes en las que vienen los agujeros negros en el universo que conocemos. En esta charla solamente me voy a enfocar, y por tiempo y para enfocarnos en ello, solamente vamos a hablar de estos últimos, de los agujeros negros supermasivos, porque además, bueno, como habíamos hablado antes, han hecho harta noticia entre el año pasado y este año con el premio Nobel. Y para empezar a hablar de agujeros negros supermasivos, lo mejor es partir relativamente cerca de casa, en algo que probablemente han logrado ver. Esta es una animación con datos reales proveída por el observatorio ESO, el Observatorio Astronómico Europeo Austral. Déjenme partir la animación que vamos a ver ahora, y vamos a partir de algo que probablemente hayan visto si tienen la suerte de vivir en un lugar oscuro donde puedan ver nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y lo que estamos haciendo es hacer un viaje de algo así como 25.000 años luz para llegar al centro exacto de nuestra galaxia. Lo que estamos viendo primero era una mancha oscura. Eso no es porque no había estrellas, sino lo que vemos es que esas estrellas estaban completamente cubiertas de gas y polvo, y lo que vemos es que cuando pasamos del óptico al infrarrojo, como lo vemos ahora, vemos que efectivamente en el centro exacto de nuestra galaxia, donde nos estamos yendo ahora, vemos una gran cantidad de estrellas. Y de hecho lo que estamos viendo ahora con estos datos de la ESO tomados desde el norte de Chile es lo que se vio en algo así como 10 años, 15 años, en el centro mismo de nuestra galaxia. Y lo que vemos, y es parte del premio Nobel, parte de los estudios que hizo en este caso Reinhard Genzel, es que las estrellas parecen moverse. Ahora, solo para ser ecuánime, vamos a ver otra animación, en este caso desde el hemisferio norte. Pero antes que eso, para un poco entender solamente un detalle técnico, para poder hacer estas observaciones, ¿por qué descubrimos esto ahora y no hace 50 años, por decir algo? Si viéramos con un telescopio normal, no veríamos absolutamente nada. Por un lado porque está oscurecido por gas y polvo, pero por otro lado porque la atmósfera se vuelve nuestro enemigo. O sea, la atmósfera distorsiona las imágenes, y como todo lo que ocurre en el centro de la galaxia está tan lejos por un lado nuestro y tan comprimido en un espacio tan chico,
que no lograríamos tener la nitidez suficiente para verlo. Para eso se usa, y no voy a entrar en mucho detalle, pero sí quería mostrarles esta animación porque es bien impresionante cómo funciona esta técnica de óptica adaptativa, que es la que nos permite y es la que permitió descubrir y confirmar la existencia de los agujeros negros. ¿Y cómo se hizo esto? Y ahí es como les decía, vamos ahora, antes les había mostrado una animación de la ESO, del grupo de Gensel. En este caso vamos a ver una animación ahora del otro grupo, del grupo de Andrea Ghez en la Universidad de California en Los Ángeles, con un telescopio que se llama Keck, que está en Hawái, en una montaña en las islas hawaianas. Y lo que vamos a ver ahora es, de nuevo, concentrándonos en el centro mismo de nuestra galaxia, vamos a ver las órbitas de estas estrellas durante algo así como 20 años, un poquito más de 20 años a esta altura. Y lo que vamos a ver es que las estrellas se mueven, lo cual ya de partida es bien impresionante, porque para darles una idea, una estrella típica, nuestro Sol, se mueve algo así como 200, 300 kilómetros por segundo, que ya es rápido, pero en escalas muy grandes, eso es lo que se mueve alrededor de nuestra galaxia. Pero estas estrellas que estamos viendo ahora en el centro de la galaxia se están moviendo a varios miles de kilómetros por segundo. De hecho, las estrellas más rápidas que podemos ver, quizás podemos ver la animación de nuevo, un segundito, y podemos ver que esas estrellas, las estrellas que pasan más cerca de esta estrella que está en el centro, la estrella de 5 puntas, que por cierto es falsa, no está ahí en el cielo, por las dudas, esas estrellas se están moviendo a varios miles de kilómetros por segundo, mucho más rápido que el Sol, mucho más rápido que cualquier otra estrella en nuestra galaxia. Eso ya de por sí es interesante. Lo otro interesante es que parecen moverse en torno a un punto donde no hay nada, donde no hay emisión, a pesar de que le pusieron esa estrella solo a la animación. Si apuntamos ahí con el telescopio no vemos absolutamente nada. Y eso es muy relevante porque si hacemos el cálculo de cuánta masa tiene que haber ahí, y eso es un cálculo que podemos hacer solamente con Newton, con dinámica newtoniana, con física casi de colegio, como cuarto medio, lo que calculamos es que la masa que tenemos que poner ahí para provocar ese movimiento en las estrellas es algo así como 4 millones de masas solares. Y eso es súper importante, porque podemos calcular también el espacio en el que está comprimido eso, viendo estas mismas imágenes y otras observaciones, y ese espacio que nos queda, el espacio en el cual tienen que estar comprimidas esos 4 millones de masas solares, es más chico que la distancia entre la Tierra y el Sol, por ejemplo. Y eso nos indica que si ahí originalmente no había un agujero negro, ya se convirtió en un agujero negro hace rato. Es decir, esa es la evidencia más grande y concreta que tenemos, quizás antes del Event Horizon Telescope, de la existencia de un agujero negro supermasivo que vive en el centro de nuestra galaxia, a algo así como 25.000 años luz de distancia, y tiene una masa de 4 millones de masas solares. O sea, 4 millones de soles puestos juntos en un agujero negro viviendo en el centro de nuestra galaxia. Eso ya de por sí es impresionante, ¿verdad? Tan impresionante que valió el premio Nobel, pero la historia se vuelve aún más entretenida aún, porque resulta que cuando miramos a otras galaxias, también descubrimos que las otras galaxias que observamos también tienen agujeros negros supermasivos en su centro. Y eso obviamente no tenemos observaciones del nivel de precisión y de detalle que la que obtenemos en el centro de nuestra galaxia, la evidencia es un poco más indirecta, pero la conclusión es la misma. Todas las galaxias, o al menos las galaxias más masivas, parecen tener un agujero negro supermasivo en su centro. Y eso ya de por sí es raro. O sea, ¿por qué a alguien se le ocurriría cuando crea una galaxia ponerle un agujero negro en el centro, verdad? Eso ya es una pregunta rara y no tenemos la respuesta del todo. Tenemos algunas buenas ideas. Pero encima la historia se pone más rara aún, porque lo que sabemos ahora es que además existe una correlación, existe una relación directa entre la masa, entre el tamaño del agujero negro en el centro y la masa de la galaxia. Galaxias grandes tienen agujeros negros grandes y galaxias chicas tienen agujeros negros chicos.
Y eso, a pesar de que puede sonar obvio, es rarísimo. Y es rarísimo porque el agujero negro no tiene idea la galaxia en la que está viviendo. No tiene ninguna forma de saber qué tan grande es la galaxia en la que está inmersa, y lo único que ve es su entorno más cercano. Entonces solamente ve menos de como un 0,01% creo que es del resto de la galaxia. Entonces, ¿por qué tendría que haber esa correlación? No es obvio para nada, y de hecho ni siquiera tenemos una buena explicación todavía. O sea, tenemos varias ideas de por qué puede pasar, pero todavía no estamos seguros de que por qué se produce esta relación. Lo que sí sospechamos es que entonces, de alguna manera, no es aleatorio, no es un proceso casual, sino que cuando tú formas una galaxia, también haces crecer un agujero negro, de manera que el crecimiento del agujero negro está relacionado con la evolución, con el crecimiento también de la galaxia. Y esa conexión entre los dos procesos es todavía una de las preguntas más importantes que tenemos que resolver en la astrofísica. Todavía no lo entendemos del todo. Solamente para concentrarnos un poco en el extremo superior, en las galaxias, en las galaxias y en los agujeros negros más grandes que conocemos. Estos son los agujeros negros ultramasivos, los que se conocen como los ultramasivos. De nuevo, por favor, no se enojen, somos pésimos poniendo nombre a estas cosas, que viven también en las galaxias más lejanas, y justamente en las galaxias más grandes, quiero decir, y justamente ahí entra M87, que es una de las galaxias más masivas conocidas en el universo, o al menos en el universo cercano. Es la galaxia más grande y que está en el centro del cúmulo de Virgo. De hecho, tiene una masa total de algo así como 2,4 billones, o sea, 10 a la 12, si quieren, de masas solares. Mucho más grande, miles de veces más grande que nuestra galaxia, que la Vía Láctea. Está algo así como 54 millones de años luz de nosotros. Por comparación, nuestro agujero negro en el centro de nuestra galaxia está solamente a 25.000 años luz de distancia. Esto está a 54 millones de años luz de distancia, y su agujero negro central tiene una masa de 6.500 millones de masas solares. Es decir, es algo así como 1.500 veces más grande que el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, y es uno de los agujeros negros más grandes que conocemos, y es tan relevante justamente por esta imagen que dio vuelta al mundo, de la que hablábamos antes del año pasado, obtenida por el Event Horizon Telescope, donde podemos ver lo que conocemos como la sombra, el material que rodea al agujero negro supermasivo. Y para que se den una idea de las escalas de las que estamos hablando, nuestro sistema solar está acá, este es el Sol, acá está Plutón, y nosotros estaríamos como por acá en la escala de esta imagen, y por eso es tan relevante. O sea, todo nuestro sistema solar estaría contenido dentro de la región contenida por este agujero negro ultramasivo en este caso, que es como 1.500 veces más grande que el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y todo esto nos genera un grave problema, porque tenemos que explicarlo, ¿verdad? Tenemos que explicar ahora cómo se forman estos agujeros negros tan grandes, desde el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia a estos gigantes que viven en el centro de otras galaxias. Y no es fácil para nada, y no es fácil porque, a diferencia, y ahora voy a aprovechar de romper otro de los mitos, los agujeros negros no son gigantescas aspiradoras cósmicas que se comen todo. De hecho, los agujeros negros son flojos. A los agujeros negros hay que llevarle la comida en la boca, hay que darles de comer en la boca como un bebé, si no, no comen absolutamente nada. ¿Qué come un agujero negro? Básicamente, como vemos en esta gráfica, comen básicamente todo el gas y polvo que se acerca lo suficiente al agujero negro. De hecho,
una pequeña animación que podemos ver ahora. Todos estos son datos completamente falsos, es solamente una animación hecha por un artista de lo que creemos que pasa. Esperemos que en nuestras vidas podamos ver algo como esto, pero bueno, el Event Horizon Telescope nos está acercando un poco, y lo que estamos viendo acá es un agujero negro comiendo. Acá estamos viendo al agujero negro alimentándose de gas y polvo. Para darles una idea, un agujero negro hambriento que come harto, come algo así como un sol por año. Eso es un agujero negro que come harto. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia no come absolutamente nada. Se está muriendo de hambre el pobrecito. Y se está muriendo de hambre porque, a pesar de que en nuestra galaxia está llena de gas y polvo por todos lados, sobre todo en los brazos espirales, esa comida no le llega. No le podemos dar de comer en la boca. Entonces, el problema es cómo le damos de comer a este agujero negro. Y la solución para eso es cómo le llevamos el gas, cómo le llevamos la comida a la boca, cómo llevamos ese gas y polvo a las regiones centrales de la galaxia. Y para eso lo que hemos aprendido en estos últimos años, y todavía es tema de discusión y de investigación, es que los choques de galaxias son fundamentales. Y ahí debería parar un segundo y me deberían decir: tú estás loco, ¿por qué las galaxias deberían chocar? O sea, las galaxias, hay tanto espacio en el universo que las galaxias deberían manejar muy mal si terminan chocando, ¿verdad? Pero lo cierto es que terminan chocando, y efectivamente los choques de galaxias y los choques grandes de galaxias, donde dos galaxias grandes chocan, si bien son raros, terminan pasando. De hecho, acá hay un grupo de imágenes de galaxias en proceso de choque. Estas sí son imágenes reales, aunque no me crean, son todos datos tomados con el telescopio espacial Hubble de galaxias que están en pleno proceso de choque, y las podemos ver claramente, identificar. Bueno, además de ser muy espectaculares estos procesos, vemos que efectivamente las galaxias pueden chocar. ¿Y por qué las galaxias, por qué que un choque de galaxias es tan importante, y qué tiene que ver esto de los choques de galaxias que ocurren en escala gigante con el crecimiento de un agujero negro? Y para eso voy a usar simulaciones computacionales. Uno de las especies de problema que tenemos con esto es que las escalas de tiempo, las escalas espaciales y las escalas de tiempo son muy grandes. Un choque de galaxias toma algo así como entre 1000 a 2000 millones de galaxias, de 2000 a 2000 millones de años. Y a pesar de que los astrónomos somos gente muy paciente, ninguno tiene 2000 millones de años para sentarse a ver qué pasa cuando dos galaxias tocan. Y para eso lo ponemos en una simulación computacional, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que vamos a ver es el proceso. En realidad, como lo que nos importa es qué es lo que está haciendo el gas, esta es una de las simulaciones computacionales más avanzadas que tenemos del proceso, y lo que vemos es en escalas de tiempo de cientos de millones de años, qué es lo que está haciendo el gas cuando dos galaxias tocan. Y lo que estamos viendo acá es bien interesante. Estamos viendo cómo se deforma el gas. Se fijan, se acuerdan que había partido bien ordenadito y que ya está todo medio desordenado, y si me esperan unos segundos más va a ser todo mucho más desordenado. Pero lo que estamos viendo acá es justamente el proceso por el cual el gas que estaba diseminado en toda la galaxia, producto del choque, termina cayendo en las regiones centrales del sistema y termina pudiendo alimentar el agujero negro. De hecho, quizás por esto esta es una de las simulaciones más avanzadas, porque podemos acercarnos ahora a las regiones más cercanas al agujero negro. Ahora estamos haciendo una especie de zoom, y lo que estamos viendo, esta especie de brazo espiral, es una región mucho más cercana, en la cual estamos viendo cómo el gas está alimentando al agujero negro. De hecho, estamos viendo ahora cómo cae en las regiones centrales, estamos viendo cómo actúa ese gas, y ven que es un proceso bien caótico, bien complicado de modelar. Pero vemos que, y lo vamos a ver en unos segundos, vamos a hacer un zoom más a la región aún más cercana todavía, es lo que estamos viendo ahora, y vemos cómo efectivamente ahora vieron que se parece mucho a la representación gráfica que mostraba anteriormente, y vemos cómo está efectivamente este gas
alimentando al agujero negro que ahora lo empezamos a ver y que está justo en el centro de esta animación y que está ahora finalmente comiendo y creciendo a, como les decía, una tasa de aproximadamente una masa solar, o sea, una estrella como el Sol por año. Eso es básicamente lo que estamos viendo en este caso. Entonces pareciera que en principio estamos empezando a resolver el problema de cómo se crearon y cómo crecieron estos agujeros negros supermasivos, cómo llegaron a aparecer en el universo. Ahora, todo esto son simulaciones computacionales. Obviamente el desafío es, ojalá, estudiar con este nivel de detalle lo que se creó en el computador, poder verlo también en la vida real, poder verlo en objetos, y con eso quería, esta es la última parte de mi charla, quería mostrarles datos tomados recientemente, cuando todavía estaba abierto antes de la pandemia, el radiotelescopio ALMA, que es el radiotelescopio más avanzado y más potente que tenemos en el mundo y que está instalado en el norte de Chile, en el llano de Chacnantor, ahí en el Salar de Atacama, a 5.000 metros de altura, en una región muy inhóspita, pero tiene este arreglo, porque son 66 antenas, nos permite alcanzar un grado de nitidez en las imágenes y de sensibilidad que nos permite observar el gas frío, el gas molecular que hablamos, que es el alimento de los agujeros negros. Y justamente en unos resultados que mostramos junto con nuestro grupo de investigación a principios de este año, estudiamos una galaxia en proceso de choque, donde todo esto que estaba mostrando en la simulación está ocurriendo, que bueno, el número no les dice nada, NGC 6240, pero es un sistema que está un poco más lejos todavía que M87, está a 400 millones de años luz de distancia, y en el cual sus dos núcleos, porque está en proceso de choque, están separados por 3.000 años luz, cada uno, un centro del otro. Cada centro contiene un agujero negro supermasivo bien grande, no de los más grandes, pero mucho más grande que el de nuestra galaxia, de como unos cientos de millones de masas solares, y la particularidad que tiene es que ambos agujeros negros están actualmente en crecimiento. Y lo que vamos a ver ahora son los datos, en este caso los datos reales que obtuvimos con el telescopio ALMA, en este caso combinando con datos del Hubble, que nos observa las estrellas, mientras que ALMA nos muestra el gas. Y lo que vemos efectivamente son que estos filamentos que veíamos en las simulaciones computacionales, efectivamente los estamos viendo y vemos cómo se está produciendo el proceso de alimentar el agujero, en este caso los dos agujeros negros supermasivos al mismo tiempo. Los datos son mucho más interesantes, nos muestran que además de alimentarse, hay un proceso de retroalimentación en el cual parte del gas está siendo expulsado a grandes velocidades producto de la emisión de energía del agujero negro en crecimiento, que lo podemos ver, pero bueno, esos son mucho más detalles, y solamente quería mostrarle un poco de lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo acerca de los agujeros negros. Así que solamente para terminar, espero haberles contado un poquito acerca de por qué los agujeros negros me parecen objetos al mismo tiempo simples, como les decía, pero fascinantes, súper interesantes, y por qué en estos últimos años se ha producido esta revolución en la astronomía, donde los agujeros negros pasaron de ser estos bichos raros, que eran muy interesantes desde el punto de vista físico, como sistemas de gravedad extremo para estudiar, por ejemplo, la relatividad general, pero ahora lo que sabemos es que son elementos fundamentales, y que si queremos entender cómo se forman las galaxias en el universo, cómo se formó nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenemos que entender también cómo se formó el agujero negro en su centro y cómo crece este agujero negro. Así que eso quería contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel, por tu charla, también por tu generosidad de compartir estos conocimientos y sobre todo por la paciencia de esperar, de saber que el show debe continuar también, en el sentido cuando nos paró el paro, el problema técnico. Yo voy a aprovechar esta oportunidad de invitar a Paulina,
de generar una conversación con Ezequiel y yo ir generando moderación en torno a las preguntas que nos hace el público. Paulina, por favor, te invito a conversar con Ezequiel un poco y de compartir una conversación en torno a los agujeros negros y todos los temas que hoy salieron en la interesante y notable presentación de Ezequiel. No, de todas maneras, tremenda presentación. O sea, realmente esto de los temas de los agujeros negros es impresionante, desde cómo han sido estos objetos, desde, no sé, cuando estaba Star Trek, se hablaba de los viajes interdimensionales entre distintos universos, y llegar a cómo a tener la resolución de poder verlos a través de estos telescopios, y que a medida que avanza el tiempo se genera tanta información y tantas dudas y nunca terminamos de comprender, y eso es una tremenda invitación a la próxima generación de los que nos están viendo acá, los niños, los que están en el colegio, que están en carreras universitarias, poder elegir estos temas que nos falta mucho por entender. O sea, Ezequiel hablaba de datos, hablaba de evidencia y nos llenaba de dudas y de más preguntas por resolver. O sea, todavía no tenemos claro cómo el mecanismo y eso. Por ejemplo, cuando decías estos agujeros negros comen, pero vemos unos tremendos jets también que salen de los agujeros negros. Entonces, un tremendo desafío y un llamado a los futuros científicos chilenos que se interesan en esta área para poder seguir trabajando en este tema. Y ahora, Ezequiel, te quería preguntar, ¿cómo llegaste a este tema de los agujeros negros? Un poco por casualidad y después se volvió una pasión, ¿verdad? Una obsesión. Siempre me pareció interesante y bueno, y creo que todos... De hecho, la gracia de los agujeros negros es que un poco estimulan nuestra imaginación, ¿verdad? Por eso han habido películas de ciencia ficción y como bien decías, hablabas de estas películas, series estilo Star Trek, y siempre cuando hablo de agujeros negros dice, bueno, y un agujero negro nos va a terminar tragando y vamos a morir todos, ¿verdad? Entonces, Sí. siempre son interesantes. Además, creo que se juntan varias cosas. O sea, primero a mí me gustan las cosas, a pesar de todo lo y del grado de complejidad que mencionaba, me gustan las cosas simples, me gustan las explicaciones relativamente simples y justamente por eso los agujeros negros, a pesar de todo en sí, son relativamente simples. Todavía conceptualmente podemos entender cosas bastante bien, pero al mismo tiempo generan efectos súper complicados. O sea, como problema, y ya que me preguntas cómo llegaste a esto, uno todavía creo, en mi versión muy sesgada, que uno de los problemas más interesantes de la astrofísica actual es entender cuál es el rol de los agujeros negros en el universo, de los cuales sabemos muy poco, y cada vez que vamos aprendiendo algo, nos parece más, nos sorprenden. Nos sorprende Exacto. que son más importantes de lo que creemos. Y de hecho, ahí mencionaba justamente los jets, toda esta interacción que se produce entre la alimentación y el crecimiento del agujero negro es súper rica, súper interesante y sabemos muy, muy poquito acerca de cómo funciona. Pero ahora lo entretenido, ay, disculpa, pero No, por favor, lo Paulina. entretenido, o sea, esto, Albert Einstein a principios del siglo, o sea, tiene las ecuaciones de la relatividad general, donde es una ecuación la primera solución exacta a esa ecuación, usando la geometría en realidad un cambio de coordenadas polares, encuentra esta solución de Schwarzschild, y no fue Einstein, fue Schwarzschild el que la descubrió, y se habla por primera vez de agujeros negros, y fue en la Primera Guerra Mundial en un frente ruso, donde Karl Schwarzschild encuentra esta solución exacta donde por primera vez se encuentra una singularidad del espacio-tiempo. Entonces, en ese tiempo hablamos de una solución matemática de donde, ¿qué es lo que sería un agujero negro? Una singularidad en el espacio-tiempo donde se rompe este espacio curvo, y luego parte de las observaciones que vemos que en regiones del espacio hay campos gravitacionales muy intensos que son singularidades en el espacio-tiempo. Entonces tenemos estas ecuaciones matemáticas y por otro lado estos resultados astrofísicos que se complementan y después nos llevan a las ondas gravitacionales, por ejemplo, que cuando empiezan a interactuar dos agujeros negros, que en este caso los estelares, empiezan al momento de que se van a cohesionar,
el espacio-tiempo comienza a vibrar y genera estas ondas gravitacionales, y nuevamente son agujeros negros los protagonistas, y nos llevan a un montón de interrogantes, como esto. Y son predicciones que han sido medidas, por ejemplo, ahora hace poco, y fue el otro premio Nobel, el antepasado, con Kip Thorne. ¿O no? Ese fue. 2017 fue. En 2017. Entonces, ¿cómo la evolución de la ciencia? Y mientras más datos, más interrogantes y más trabajo para la ciencia. O sea, definitivamente este es es el momento para estudiar esto. O sea, efectivamente, como bien dices, todo esto está pasando ahora. De hecho, ya que menciono, o sea, mucho de esto está pasando con datos tomados en Chile, con observatorios que están instalados en Chile, donde los astrónomos chilenos tenemos acceso privilegiado. Entonces, como bien decía, si hay niños viéndonos, o sea, ojalá se motiven viendo estas cosas para decir, porque hay todo un mundo por descubrir. Mencionabas, por ejemplo, las ondas gravitacionales, y efectivamente el premio Nobel de Kip Thorne y bueno, de otros del 2017 es el descubrimiento, la medición real de nuevo de este cálculo matemático de las ondas gravitacionales, que ahora se descubren. Ahora dicen, no, mira, hemos medido ondas gravitacionales. El próximo paso, que no falta tanto, se ve lejano, pero no es tanto, que es con una misión que se está planeando, que se llama LISA, es ojalá en algo así como 15 años más o menos, poder empezar a ver ondas gravitacionales que se generan por el choque de agujeros negros supermasivos producto del choque de galaxias. Es decir, una consecuencia directa de todo esto que les estaba contando hoy. Cuando estos dos agujeros negros terminan fusionándose producto del choque de galaxias, emiten una gran cantidad de ondas gravitacionales que ahora no podemos ver, pero solamente por una cuestión técnica, pero en 15 años, ojalá, con LISA lo vamos a poder ver y estudiar, y vamos a poder estudiar directamente las ondas gravitacionales provenientes de ese choque de agujeros negros. Y ojo, que no solo observación, también necesitan los modelos numéricos, el poder hacer simulaciones numéricas para poder entender esto. Y de hecho se están haciendo muchos modelos. Yo trabajaba en esto, usar los supercomputadores para poder recrear estas interacciones y así generar cómo serían las ondas que pueden medir en el futuro estos detectores como LISA o como lo hizo LIGO. Entonces hay un tremendo campo, chiquillos, los que nos están viendo, que pueden trabajar. Te dejamos hablar, Claudio. Sí, a ver, yo tengo una pregunta al público, estoy digamos, de conector, de mediador entre el público y ustedes. Está notable la conversa, así que por favor. Pero Ignacio Oroztegui nos comenta, profesor, ¿cuál es la importancia para el ser humano el estudio de los agujeros negros? ¿Estos pueden influir en tecnologías futuras? Bueno, hay un montón de... A ver, vamos... Primero voy a dar la respuesta un poco para entender la respuesta más astronómica y después la puedo llevar un poco más a la práctica. Lo que entendemos ahora es que los agujeros negros son fundamentales en entender cómo se forma una galaxia. O sea, para ponerlo en términos prácticos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se vería muy distinta si no tuviera un agujero negro en su centro. Esto lo estamos descubriendo ahora. Entonces, para lograr entender del todo cómo llegamos hasta acá, cómo se formó nuestra galaxia, cómo se formó nuestro sistema solar y últimamente nuestro planeta, cómo llegamos hasta acá, tenemos que incluir este ingrediente nuevo con el que no contábamos. Pero todo esto probablemente suena un poco todavía muy volado, y quizás ahí me imagino que Paulina me puede ayudar un poco ya que está en esos temas, pero todo esto que suena, todos estos descubrimientos científicos que suenan muy alejados, por ejemplo, hablábamos antes de la relatividad de Einstein, todos ahora nosotros tenemos un celular, ¿verdad?, en nuestras manos, en nuestro bolsillo, y en nuestro celular nos dice dónde estamos parados con precisión de metros. Y la utilizamos y ponemos el mapa y le decimos queremos ir a tal calle, y el celular nos guía perfectamente y nos deja donde queríamos ir. Ya nadie pide. Todo eso es gracias al GPS, a que hay una constelación de satélites alrededor de nuestro planeta, y para que el GPS funcione necesitas usar la relatividad.
si no, no funciona. Si no incluyes correcciones relativistas, el círculo de error, en vez de ser unos pocos metros, pasa a ser kilómetros y no tienes idea, o cientos de metros y no tienes idea dónde estás parado. Ese es un ejemplo. Después, pero para no monopolizarlo, me imagino que Paulina puede dar otros. No, pero es interesante. A mí me gustaría como hacer el punto en cómo en la construcción de la ciencia, porque generalmente uno habla ciencia básica, ciencia aplicada, y al final todo esto es parte de la construcción. O sea, todo este conocimiento, por ejemplo, lo que era la relatividad general, con una ecuación de contensores, así unos aparatos matemáticos que parecen otro idioma, porque la matemática es otro idioma. Tienen aplicaciones directas que son importantes para mejorar, o sea, que han mejorado la calidad de vida de las personas. O sea, el hecho de que tengamos GPS, por ejemplo, nos mejora la parte de, o sea, como de ubicación. Eh, Ahora se me fueron algunos otros ejemplos, Ezequiel, pero Pues, por real, ejemplo, microondas, por el ejemplo, toda la micro, técnica, o sea, el sí, microondas y tal, de excitar moléculas de agua con radiación de microondas, todo de lo de microondas, telecomunicaciones, el CCD, por ejemplo, el las cámaras CC, CCD. sí. Ahora todos tenemos en nuestros celulares una cámara de foto de no sé cuántos megapíxeles. En gran parte todo eso salió de investigación científica, ¿verdad? De hecho, Ah, en el transistor, efecto, es el efecto, es un transistor y es el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Tú creas exacto. fotoelectrones, o sea, cosas que suenan súper voladas, en su centro, en su núcleo, tienen física básica. Exacto, el celular, por ejemplo, si alguien no hubiese pensado de la matemática del transistor, que fue en el principio del siglo, tenemos computador, tenemos tecnología y todo eso, a que alguien pensó, entonces, en algo, en una idea que parece muy loca, muy volada, y lo llevó a la realidad. Entonces, el conocimiento que estamos generando para entender esto, cuál es el rol de los agujeros negros en el origen de cómo funciona nuestro universo, es tremendamente fundamental, y en el avance de poder responder esa pregunta, de buscar esa solución, nos lleva a un tremendo, a otros descubrimientos, a otras aplicaciones. Buenísimo. Veo que hay hartas preguntas. Sí, estoy viendo acá, ¿cree que los nuevos telescopios que se están construyendo aporten a la investigación sobre agujeros negros? Ahí la pregunta es para ambos, yo ya estoy Uf, mediando. sin duda. Hay, no sé si quieres, a ver, hay básicamente cada nuevo telescopio que se crea, y de hecho hay muchos, nos va a permitir aprender en otro aspecto que no conocíamos. Por ejemplo, a ver, un telescopio que se está construyendo, el LSST, perdón, el Observatorio Vera Rubin, que está generando el Vera proyecto Rubin, por favor. por favor, sí, es muy importante. El Observatorio Vera Rubin, cuando esté en funcionamiento, nos va a permitir estudiar millones de agujeros negros en crecimiento. Nos vamos a pasar de estudiar algunos cientos, algunos miles, a estudiar millones. Entonces ahí puedes estudiar población. O sea, imagínate que puedas estudiar, no sé, si estudias animales, incluso humanos, en vez de estudiar algunos poquitos, de repente tienes millones que los puedes estudiar en detalle. Telescopios también en el norte de Chile, como el GMT o el ELT, que son los telescopios de nueva generación, nos van a permitir alcanzar un nivel de detalle, nos van a permitir además estudiar los primeros agujeros negros que se crearon en el universo y las galaxias que los contienen. Entonces nos van a permitir entender cómo se forman estos primeros agujeros, las semillas de estos primeros agujeros negros cuando eran mucho más chicos de los que son ahora. Habíamos hablado un poco de ELISA, que nos va a permitir ver ondas gravitacionales, o sea, hay toda una revolución que se viene. Y ahora es interesante ver, si ustedes ven los telescopios de principio de siglo, eran bien chiquititos. O sea, imagínense, un telescopio es como una taza, y lo que nosotros capturamos es la luz del universo. Entonces, aquí tenemos, no sé, con esta taza tenemos cierta cantidad de agua, y cada vez van creciendo más estos lentes, estos tremendos, porque ahora estamos hablando de 40 metros de lentes de telescopio, o sea, son gigantes, y lo que nos va a permitir es captar mucho más luz del universo. Y con eso vamos a tener mucha más información y muchas más preguntas, muchas más interrogantes, que esto realmente es un sinfín. Yo les quiero dar las gracias y dar la última pregunta del público antes de terminar este
programa, yo creo que en antología nunca había pasado esto, tener dos astrónomos conversando, acercando el conocimiento a la comunidad, así que les quiero agradecer a ambos por esta oportunidad de estar en este momento conversando con nosotros acá. ¿Cómo los agujeros negros supermasivos logran expulsar tanta energía, profesores? Uf, da como para una charla nueva, completa, pero voy a tratar de dar la respuesta corta. Fue la pregunta así precisa para el fin. Sí, sí, completamente. Es una excelente pregunta. A ver, cuando hablamos de hecho, generalmente hablamos, y hablamos en la charla, es cuando pensamos en agujero negro, hablamos de que crecen, que tragan, ¿verdad? No de que expulsan cosas. Sin embargo, el proceso de crecimiento de un agujero negro es de los fenómenos más energéticos que conocemos en el universo, más luminosos, que emiten más cantidad de energía, lo cual puede sonar una contradicción, ¿verdad? Porque la luz no puede escapar de un agujero negro. Sin embargo, la emisión que vemos es del material que está alrededor del agujero negro y que está en proceso de caída. De hecho, ese proceso que conocemos como acreción, en términos más técnicos se conoce como acreción, que es básicamente la caída del material al agujero negro que termina siendo atraído gravitacionalmente y siendo parte, después siendo tragado finalmente por el agujero negro. Ese proceso es el proceso más eficiente también que conocemos. Se llama, si consideramos también como Einstein E igual a mc cuadrado, la conversión de masa en energía, en ese proceso de acreción es muy eficiente. De hecho, es más eficiente que, por ejemplo, las reacciones nucleares que ocurren en el centro de las estrellas y que explican la emisión de energía del Sol por la cual estamos todos en este planeta. Bueno, lo que ocurre en los agujeros negros, en las cercanías del agujero negro, es muchísimo más eficiente incluso que esas reacciones nucleares. Entonces, un agujero negro en crecimiento es capaz de emitir una gran cantidad de energía. Tanto así que un agujero negro en crecimiento puede emitir hasta 10.000 veces más energía que toda la galaxia que lo contiene, solamente viniendo de su centro. O sea, de hecho, por eso así se descubrieron estos primeros agujeros negros en crecimiento, los que se conocían como los cuásares, si es que escucharon hablar de ellos antes. Son el caso más extremo de agujero negro en crecimiento, donde esa emisión de energía es la más grande posible. Entonces, esa cantidad de energía, que es monstruosa, es capaz de generar efectos muy importantes en la galaxia. Esos chorros de energía que salen, que son los que conocemos como jets, es capaz de, por ejemplo, si impacta el gas en la galaxia, es capaz de expulsarlo de la galaxia, es capaz de frenar procesos de formación estelar. Entonces, de hecho, hablaba un poco antes, convierte a los agujeros negros en una especie de termostato cósmico. Es el que regula la formación estelar en la galaxia y es producto de la gran cantidad de energía que puede emitir. No del agujero negro en sí, porque nada sale del agujero negro, sino que del material que está cayendo y que está alimentando al agujero negro. Y en ese proceso emite una gran cantidad de energía. O sea, los agujeros negros no son tan negros. O sea, los alrededores del agujero negro son muy luminosos. Y de hecho algo bien interesante, los agujeros negros, a diferencia de una estrella típica, el Sol, emite casi toda energía en el rango óptico, ¿verdad? En el rango que nuestros ojos ven. Sin embargo, un agujero negro en crecimiento emite en todo el espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta el óptico, ultravioleta, rayos X, incluso rayos gamma. Es decir, la emisión además abarca todo el espectro electromagnético y no solo en general el óptico, como es el caso de las estrellas. Quizás en qué longitud de onda que todavía no detectamos está emitiendo un agujero negro. No sé, cuando uno ve el Sol, por ejemplo, con rayos X, ve un Sol completamente distinto a cuando lo ve en el óptico. Entonces, esa es una pregunta. O sea, Bueno, de hecho, si viéramos el cielo en rayos X,
en rayos, si viéramos, y lo podemos hacer, no con nuestros ojos obviamente, pero con telescopios espaciales, porque la atmósfera frena los rayos X que vienen del espacio, por suerte para nosotros, por cierto, pero Claro. si viéramos el cielo en rayos X, se ve completamente distinto. De hecho, el Sol casi no lo veríamos, Casi no lo vemos. porque viste muy poco, si bien está muy cerca y lo estudiamos y todo, lo que veríamos era esencialmente agujeros negros creciendo. Es básicamente lo que casi no veríamos galaxias. Las galaxias como un todo emiten muy poco en rayos X, pero los agujeros negros en crecimiento son súper luminosos en rayos X. Tremenda charla la de hoy, tremendo situación, tremendo programa con dos invitados notables, dos científicos notables de Chile, así que Paulina, Ezequiel, les quiero dar las gracias desde el Par Explora Maule, de la Universidad de Talca por poder generar este encuentro, a Paulina por quedarse todo el programa y conversar, generar esta conversación de dos expertos, pero acercando los conocimientos a la comunidad en un lenguaje lúdico, cercano y riguroso. Así que eso se agradece siempre por ir creando cultura científica desde los propios científicos y científicas de nuestro país. Así que muchas gracias, Exeguel. Desde este mapa virtual te agradecemos como siempre tu generosidad y tu gran disposición por acercar estos conocimientos tan lejanos de repente a nuestra zona, a la comunidad. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por organizarlo y espero la próxima vez, sea ya sin pandemia, poder de nuevo visitarlo físicamente, realmente estar ahí con ustedes para una charla en vivo y estar en otra actividad con ustedes en persona. Bueno, y muchas gracias a Paulina por el tiempo. Sé que está muy ocupada en su nuevo rol, así que y es súper importante lo que está haciendo, llevando la ciencia al corazón mismo del gobierno, que también es necesario ese aporte. Cierto, bueno, gracias Qué a tremendo, ustedes. Paulina, tremendo approach también a lo que se viene en noviembre, a tu participación. Y estamos como generando estos puentes, estas conversaciones y muchas gracias por estar, que algo inédito también. Primera vez que tenemos Ceremi de Ciencia y Tecnología en esta macrozona y que esté con su tiempo y de una forma tan cercana, Paulina. Muchas gracias por eso. Gracias a usted, al Par Explora que nos conecta con la gente y feliz de haber estado en esta presentación con uno de los temas que más me apasiona y que son lo que me llevó a estudiar ciencia, que es los agujeros negros, así que feliz. Y bueno, en noviembre hablaremos de otros temas y qué interesante poder tener estos espacios de conversación también. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Y seguimos trabajando nosotros, Claudio. Claramente. Así que... bueno, a todos los que nos acompañan, nosotros el Par Explora Maule no para, así que los invitamos a este sábado a un taller que vamos a realizar con nuestros amigos de Micromundo de la Universidad de Chile. El taller se llama Micromundo, una gota de agua, donde vamos a hablar sobre microscopía a bajo costo, a microscopía casera, así que va a estar la doctora Wendy Sánchez desde Estados Unidos a las 12 del día realizando este taller, así que un taller para todo público. Los invitamos a inscribirse. Después de la charla vamos a dejar los formularios de inscripción en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que se acerquen. Estamos explorando los días sábados, Paulina, Exequiel, hacer experiencias en la mañana, y nos digo súper bien, así que con varios socios, con varios amigos estamos aprovechando de colocar la ciencia y la tecnología en la comunidad. Así que nos vemos el sábado. Me despido de estos grandes invitados. Muchas gracias por este fantástico programa y nos vemos pronto, ojalá en vivo y en directo para abrazarnos y conversar. Exacto. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.